Nosotros estamos estudiando el tema, el propósito del Evangelio. Llevamos ya 3 semanas continuas hablando de el propósito del Evangelio. Hemos establecido una plataforma sobre el fundamento de Cristo y de ahí nos hemos basado en definir, en aclarar cuál es el propósito del Evangelio. ¿Por qué Dios trajo su Evangelio en la persona de Cristo? ¿Por qué Dios se plació en traer el Evangelio al mundo? Y hemos aprendido que el propósito del Evangelio es volverte al diseño original, es volverte a Cristo, es volverte al Padre. Ese es el propósito del Evangelio, que el mundo perdido, que las almas perdidas, que el pecador vuelva otra vez a Dios a través del Evangelio, que no es algo. Aprendimos que el Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien y se llama Cristo, se llama Cristo. Y es a través de Cristo que nosotros podemos ser restaurados al diseño original. Es a través de Cristo que nosotros podemos volver al Padre. Por eso Jesús dice, nadie puede volver al Padre, nadie puede ir al Padre, nadie puede ser restaurado si no es a través de mí. Por lo tanto, el Evangelio tiene un valor para nuestras vidas, tiene valor en el mundo cristiano, tiene valor en el diseño y en el propósito de Dios, tiene valor en el reino de Dios, porque el Evangelio nos restituye todas las cosas en Cristo, pero también nos restaura en Cristo. Y este es el propósito por la cual nosotros hemos estado trabajando bajo este tema del Evangelio. Hoy vamos a continuar poniendo más fundamentos, aclarando más cosas sobre este Evangelio eterno, el Evangelio de Jesucristo. Mucho lo vamos a aprender más luego, que se le dice el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios. Todo eso lo vamos a tocar en todo esto que estamos estudiando. Pero hoy vamos a continuar siguiendo con el Evangelio y el propósito del Evangelio. El Evangelio es aquello también que un hombre puede obstaculizar. El hombre puede ser un obstáculo para el Evangelio. Se llame este apóstol, pastor, evangelista, maestro, presbítero, se llame quien sea. El Evangelio puede tener un obstáculo de parte del hombre, especialmente dentro del ámbito evangélico, dentro de las iglesias. Porque el impío, el que está afuera, uno sabe quién es, uno sabe que está perdido, uno sabe que a veces la hipocresía, conoce al mundo de lejos porque andan en tiniebla. Pero el mayor obstáculo que tiene el Evangelio es en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo el Evangelio ha tenido un obstáculo tremendo. ¿Por qué? Porque han venido muchos maestros, se ha levantado por todas las épocas, desde los tiempos de Jesús hasta los tiempos de Pablo, siempre dentro de las iglesias, dentro de las sinagogas, dentro de las congregaciones, siempre se levantaba el espíritu que obstaculizaba o obstaculiza la verdad del Evangelio. Y eso es lo que nosotros vamos a aclarar en este día. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 9, verso 12, el apóstol Pablo habla en toda esta carta en un contexto de la dádiva, de las ofrendas, del dinero, de la comida. Él habla en muchas cosas en este capítulo 9. Y en el verso 12 dice, si otros participan, ¿ve?, de este derecho sobre vosotros, porque los corintios estaban criticando a Pablo de que él se aprovechaba de las cosas, porque habían falsos maestros que se habían filtrado en la iglesia de Corintios. Y Pablo dice en defensa de él, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Yo le voy a contar ahora, le voy a decir cuál es derecho. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo
obstáculo. ¿Ve? Usted ve que Pablo reconocía como hombre de Dios que él era un maestro, un apóstol, un enviado, pero también él reconocía ciertas áreas en su vida que podían ser obstáculo para el crecimiento de la iglesia de Corintio, para el crecimiento del ministerio, para el crecimiento del creyente. Por eso Pablo dice, por no poner ningún obstáculo, yo me abstengo de algunas cosas para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Mira lo que dice el comentarista bíblico Rafael Porter en su comentario. Él dice que Pablo explica el segundo principio tomando como ejemplo su propia vida. El autor había cedido sus derechos por el bien de los demás. Oye eso. Pablo había cedido sus derechos por el bien de los demás. Y aunque habría podido hacer valer sus derechos como apóstol, eligió sacrificarlos para hacerles aceptable y no ofenderlos. Entonces, a continuación, él hace una lista de las facultades que había abandonado para bien de sus hermanos. Pablo hace una lista del verso 1 al verso 14 de aquellas facultades que Pablo había echado hacia un lado, había dejado, no había tomado el derecho sobre ellos para el bien de sus hermanos. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos como ministros que somos, porque muchas veces nosotros reclamamos cosas como ministros que somos que pueden ser obstáculos para aquellos que son débiles en la fe. La ignorancia es un obstáculo tanto para el ministro como para el cuerpo de Cristo. Y la ignorancia es la falta de madurez. Cuando un ministro, un apóstol, un evangelista, un maestro, un ministro de Dios, cualquier persona que dentro de la iglesia tenga cierta clase de autoridad para enseñar o cierta autoridad en diferentes lugares, si es inmaduro en Cristo, si no ha tenido la experiencia en el Señor, si no ha sido formado, si no ha sido transformado, si no ha sido equipado, si su corazón todavía no ha sido transformado, este hombre puede ser un obstáculo, aunque sea un siervo de Dios, pero puede ser un obstáculo al crecimiento del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo entonces comienza a defender en la carta de los Corintios. Carta de los Corintios, capítulo 9, del verso 1 al 14, y tanto el capítulo 10, es una defensa tanto del ministerio, tanto del apostolado, tanto de su llamado. Es una defensa total del ministerio personal de Pablo, de lo que Dios había hecho con él. También es una defensa de los derechos que Pablo tenía. También es una defensa del evangelio. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, Pablo renuncia a sus privilegios como apóstol. Pablo sabía que tenía ciertos privilegios como ministro en la obra de Dios, porque se refiere a ellos 6 veces en este pasaje. Y tenía el derecho de comer y beber, capítulo 9, verso 4. Y este era el tema que preocupaba a los corintios. A los corintios, acuérdese que los corintios, por su religiosidad, por su inmadurez, porque mira, la iglesia de Corintios lo tenía todo, no le faltaba nada, pero le faltaba el amor, le faltaba la madurez espiritual. Y ellos criticaban a los que no comían, a los que comían, a los que se lavaban la mano, a los que no se lavaban la mano, y siempre tenían una crítica, siempre actuaban como una iglesia inmadura, a pesar que lo tenían todo. Atacaban a Pablo. Falsos maestros que se habían filtrado también habían contaminado la mente de algunos de los creyentes de Corintio y criticaban a Pablo por el derecho de comer y beber. Pablo decía, yo también tengo derecho de comer y beber. Ajá, eso está en el verso 4. Y este era el tema que preocupaba a los corintios. Además, podía haber tomado una esposa cristiana. Pablo dice en el verso 5, capítulo 9, yo también tengo derecho de casarme, como los apóstoles, como Pedro, que se casó, y como muchos de ellos que se casaron, y como muchos de los que ahora se casan. Yo también tengo derecho de casarme y de tener un matrimonio. Y por último,
él merecía recibir el sostén económico de parte de las iglesias que atendía. También tengo derecho a las ofrendas. También tengo derecho de comer, porque tú no le puedes poner a un buey que está trillando, que está arando un bozal, sino que mientras ara, el buey va comiendo. Y Pablo usa esa anécdota, esa metáfora, para declarar sobre sí de que también él tiene derecho de comer de su ministerio. Pablo era un predicador, Pablo era un maestro, Pablo era un ministro, y todo lo que yo también tengo derecho de participar del pan. Yo también tengo derecho de lo que estoy ministrando, porque el obrero, entonces Pablo ahí dice, es digno de su salario. Entonces, él hace uso, el apóstol Pablo, de 3 ilustraciones de la naturaleza para añadir más evidencia bíblica y confirmar esta conclusión. En el capítulo 9, verso 15 al 23, de los versos 15 al 23, Pablo anuncia su renuncia de los privilegios. A pesar de lo mencionado, entonces, el apóstol Pablo había hecho a un lado sus derechos por causa del evangelio. ¿Por qué? La pregunta que te genera esto que estamos hablando es, ¿por qué Pablo había echado a un lado sus derechos? La respuesta está en el verso 15 y 18, por causa del evangelio. Déjame hablarte, ministro que me está escuchando. Amado hermano en Cristo, iglesia del Señor, ¿cuán dispuesto usted está o estamos de ceder nuestros derechos por causa del evangelio, para no ser un obstáculo al evangelio? Muchos de los que hoy nos encontramos se encuentra uno en las calles ministrando, fueron ministros, fueron pastores, fueron gente que estaban perseverando en la iglesia. Y cuando tú le preguntas a ellos, ¿por qué usted no asiste a la iglesia otra vez? ¿Por qué usted no se reúne? ¿Por qué hace tiempo que no se congrega? La respuesta, el 80% de la respuesta que tenemos nosotros los ministros de aquellas personas que no vienen a nuestras congregaciones es simple y sencilla, esta misma: por causa de tal fulano, por causa de fulano, porque decía una cosa y no la vivía, porque hablaba algo y no lo vivía. Entonces Pablo, en este contexto de segunda de Corintios, él está cediendo y renunciando a sus derechos por causa de algo más valioso: el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Tu reputación? ¿Que no digan nada de ti? ¿O el evangelio por la cual tú fuiste salvo? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros en renunciar a algunos derechos del ministerio, en algunos derechos como iglesia, en algunos derechos como hombres, como mujeres de Dios que somos, por causa del evangelio? 3 veces le recuerda el apóstol Pablo que no se había aprovechado de ellos, en el verso 12, en el verso 15 y en el verso 18 del capítulo 9. Y nosotros podíamos preguntarnos, ¿por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué Pablo no lo hizo? Él contesta entonces diciendo que para no causar estorbo al evangelio. ¡Wow! Pablo contesta su misma pregunta: ¿por qué yo no me aproveché de mis privilegios en Corintios? Para no ser causa de estorbo al evangelio. Que mucho nos hace falta crecer en este nivel. Que mucho nos falta imitar a Pablo. Que mucho nos hace falta tomar de nuevo esta verdad y decir que yo no sea causa, que yo no sea la causa de estorbo del evangelio de Jesucristo. Que yo no sea un estorbo para las buenas nuevas del Señor en la iglesia y fuera, en la congregación y afuera, donde quiera que yo estés. Prefería Pablo entonces más bien morir que permitir que se obstaculizara su ministerio o le impidiera realizar la obra que era su primera prioridad. Verso 15.
Pablo decidió ceder voluntariamente sus privilegios. Usted ve que no fue una obligación. No fue que Dios le dijo: Pablo, tú tienes que ceder eso para que la gente no tenga obstáculos. No. Eso nació en el corazón de Pablo, y yo creo que eso fue por medio de Cristo, del Espíritu. Pablo cedió, Pablo decidió ceder voluntariamente. El ceder voluntariamente nuestros deseos, nuestros privilegios, eso viene de Dios. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos en tomar la decisión hoy de ceder voluntariamente nuestro privilegio para buscar una recompensa de Dios mayor? Eso está en capítulo 9, verso 17 de 2 de Corintios. Sabía que si su sacrificio no era voluntario, Pablo sabía que si su sacrificio no era voluntario, entonces solo podía decir que había cumplido con su mínima responsabilidad de mayordomo de Dios. Pablo sabía, Pablo entendía que si él no sacrificaba voluntariamente sus derechos, no podía decir que había cumplido con su mínima responsabilidad de ser un mayordomo de Dios en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestros privilegios para que nuestra mayordomía sea expresada a todo el mundo, para que todo el mundo tenga el acceso del evangelio de Jesucristo dado a nosotros? El apóstol Pablo se había hecho esclavo de todo, según el verso 19 y verso 23. Y él había aceptado las creencias de todo el mundo como si fueran suyas, a fin de no provocar ninguna ofensa que estorpeciera su misión. ¡Wow! Su determinación de no ofender a alguien fue expresiva. Usted la ve en la segunda carta de los Corintios, que fue manifestada. Porque su determinación fue: yo no puedo ser un estorbo, yo no puedo ser ofender a nadie. ¡Wow! ¡Qué mentalidad! Esto es un hombre quebrantado, esto es un hombre preparado, esto es un hombre formado por el Espíritu. Por eso era que Pablo oraba y decía: yo muero cada día y yo quiero ser igual a Cristo, contar de ganar a Cristo. Este es el corazón de un hombre que está siendo formado a la imagen de Cristo. Este es el corazón de un hombre que tiene el deseo de ser igual a Cristo, que no procura por los privilegios que tiene de apóstol, de evangelista, de maestro, de pastor, de que si es el del teólogo, del más que sabe o el maestro, sino que él cede todos esos privilegios. Oye bien, él cede todos esos privilegios para no ofender a nadie. Cuán determinados nosotros estamos hoy de ceder nuestros privilegios para no ofender a nadie y para que el evangelio corra y para que el evangelio sea predicado. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros en este día? Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Yo sé que el Espíritu Santo está confirmando una vez más a tu espíritu esta verdad. Por lo tanto, el apóstol Pablo, y el deseo de él era hacerse aceptable a todos y no lastimar a nadie con sus obras, con lo que él hacía. Tanta ignorancia vemos hoy, y eso la vemos a través de las plataformas de Facebook. Cómo los cristianos que se llaman cristianos comienzan a hacer cosas, a mostrar cosas en la plataforma de Facebook, y son un estorbo al avance del evangelio, y son un estorbo hasta su propio ministerio y hasta su propia familia, porque están hablando cosas que no tienen que hablar, promoviendo cosas que no tienen que promover por medio de los medios. Son gente inmadura. Perdónenme que yo le diga esto, yo tengo amigos en Facebook, tengo amistades, pero cada vez que un hermano mío en Cristo
expone una barbaridad, comenta algo que no tiene sentido, que no da definición, que no llama la atención de la gente hacia Dios, eso sirve de estorbo, eso lastima al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser gente madura. Procure bien, examine bien lo que tú promueves por medio de los medios y especialmente por la plataforma de Facebook, porque puede ser un estorbo para los neófitos, puede ser un estorbo para aquella persona que no sea convencida todavía, que no está convencida por el evangelio, puede ser un estorbo para la iglesia, para el ministro, para el débil en la fe. La gente no piensa, las personas piensan en ellos mismos. Ay, que me importa a mí que otro piense lo que piense. Eso es un espíritu egoísta. Eso es un espíritu inmaduro. Eso se llama inmadurez espiritual. La madurez te lleva a pensar, te lleva a analizar. Esta foto que voy a poner, ¿va a causar que la gente adore a Dios o va a causar una crítica, que la gente comience a criticar el evangelio y la fe que nosotros confesamos? Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros promovemos por medio de las plataformas que tenemos en estos días. Necesitamos gente del Espíritu, gente como el apóstol Pablo madura, que están renunciando a sus privilegios para no ser un estorbo a otros. Muchos de nosotros hemos servido de estorbo a otros. En las calles nos encontramos gente que nos dice: para yo ser cristiano como mi mamá, como mi papá, para eso me quedo en la calle. Para yo ser como fulano de tal, ahí yo no voy porque ahí está fulano de tal y yo lo veo todos los días haciendo cosas contrarias a lo que son los cristianos. Y esto es una ofensa al reino de Dios. Esto es un estorbo, según Pablo y según lo que estamos estudiando. Es una ofensa, es un lastimar al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser facilitadores a la gente, facilitadores del evangelio. Pero vamos a seguir hablando. Tenemos que tomar carta en el asunto, y nosotros, la gente madura, la gente que Dios ha procesado, la gente que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que pensar y tenemos que saber actuar frente a los demás, porque según Pablo, nosotros podemos ser y lastimar a otros en la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se hacía aceptable a todo para no lastimar a nadie en la obra de Cristo. Qué interesante es esto. Por eso necesitamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de mansedumbre y el Espíritu de humildad. Se disciplinaba el apóstol Pablo como cualquier deportista con objeto de ganar el premio merecido. Nosotros sabemos, como muchos deportistas, que para competir en un gran maratón es necesario aceptar ciertos reglamentos y entretenimiento que no se requiere de los que no participan. Se tienen que sacrificar algunas cosas que son buenas en sí, pero que pueden ser un impedimento en la carrera. Si usted conoce a los peloteros, los beisbolistas, los balanceristas, los futbolistas, los que juegan soccer y diferentes deportes, el atletismo, toda esa gente, si usted le pregunta, tienen una dieta especial que le facilita ser más proactivos en la carrera. Le facilita ser más proactivo en el deporte, más hábiles, más expresivos, más talentosos. ¿Por qué? Porque ellos se obtienen de muchas cosas, aunque son buenas, pero las sacrifican con tal de ser los mejores. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar aquellas cosas que aparentemente son buenas para el cuerpo de Cristo, para nuestras vidas espirituales, con tal de ganar el premio? Y el premio se llama Cristo. Con tal de ganar el premio, con tal de que el evangelio avance, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar aquellas cosas que son buenas, pero que nos pueden ser de estorbo a muchos? La ignorancia de la gente que yo he visto hoy en día dentro de las congregaciones es: a mí no me importa que fulano piense lo que piense. Si él piensa así, pues
Eso es problema de él. No, eso no es problema de él. Es que todavía tú no has entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Si a mí me duele un dedo como cuerpo humano, yo lo siento en la cabeza, lo siento en el pie, lo siento por todo mi cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando alguien cae, cuando alguien es estorbado en el camino, cuando alguien es herido, todo el cuerpo de Cristo, la congregación lo siente. Cuando tú entiendes cuerpo, entiendes iglesia. Y cuando entiendes iglesia, entiendes a Cristo. Y cuando entiendes a Cristo, entiendes el cuerpo completo. Nosotros, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en vivo, pero no las hacemos por causa de otro, porque son estorbos para otro. Muchos de los que están viéndome y de los que están oyéndome han hecho cosas y hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué hacen eso en vivo? ¿Por qué hacen eso y después lo promueven? No hagas eso, piensa en el otro. Piensa en la otra persona, que usted puede ser un obstáculo para la salvación o para la liberación o para el evangelio de Jesucristo. Wow. Si tienen que sacrificar algunas cosas que son buenas en sí los deportistas, pero que pueden ser un impedimento en la carrera, ellos lo sacrifican. Solo existen 3 alternativas según Pablo: quedarnos fuera de la carrera porque cuesta demasiado esfuerzo, entrar en la lucha y no pasar por el entrenamiento sabiendo que nunca ganaremos el premio, o participar en el certamen y pagar el precio esperando obtener la victoria a sabiendas de que nos costará mucho esfuerzo, pero que la recompensa vale la pena. La recompensa de aquello que tú sacrificaste por causa del evangelio de Jesucristo es mayor. Aleluya. Yo no sé cuántos reciben eso. Hay recompensa cuando nosotros cedemos nuestros derechos por causa del evangelio de Jesucristo. Así eran los deportistas en los tiempos de Pablo, que lo hacían, y por eso él hace la observación de que ponían demasiado esfuerzo para obtener una recompensa temporal aquí en la tierra y perecedera. Sin embargo, en la vida del cristiano, en la vida cristiana, nosotros corremos para recibir un premio que jamás perecerá. Aleluya. Si en la vida natural, en la vida del deportista aquí en la tierra, en la vida de la tierra normal, la gente deportista, Pablo, esa es la mentalidad de Pablo, lo que Pablo está diciendo. Si esta gente se faja, si esta gente paga el precio para ganar una corona que es desechable, una corona que se gasta, si esta gente paga el precio para ganarse un premio que hoy es y mañana lo puede perder, ¿cuántos más nosotros que estamos en Cristo? ¿Cuántos más nosotros que estamos en el reino de Dios no estamos dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de ganar esta carrera donde nos han introducido por la gracia de Dios? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hay cosas que yo no hago por causa de otros. No las hago. Son buenas, pero no las hago. No las hago por causa de otros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo en palabras sencillas: si esta gente se sacrifica por algo perecedero, ¿cuánto más nosotros por algo eterno? Aleluya. Pablo optó entonces por la tercera alternativa y decidió participar en la carrera sometiéndose a la disciplina estricta del entrenamiento que no todos están dispuestos a seguir. Y se había esforzado y sabía que tendría un galardón eterno. Tenían ciertos derechos, pero los habían sacrificado haciéndose siervos de todos, aplicando una disciplina para ganar la competencia. Usted y yo entramos a esta carrera ganando, porque Cristo está en nosotros, nosotros en Cristo. Aquí el propósito es, y la voluntad de Dios es, cuán dispuestos nosotros estamos en esta carrera a sacrificar muchas cosas que nos pueden servir de estorbo a nosotros, de estorbo a los demás, nos pueden lastimar a nosotros o pueden lastimar a los demás.
Puede ser el carácter, puede ser la manera de comer, puede ser la manera de vestir, no sé. Puede ser la manera de comportarse, la manera de hablar, la manera de actuar frente a los demás, la manera de predicar, la manera de enseñar. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos en sacrificar cosas buenas para que el evangelio no tenga estorbo y para que no lastimemos a nadie? Ahora bien, la responsabilidad del cristiano temeroso de Dios es procurar que su vida invite a los demás a pensar. Que tu vida, ahí en el trabajo donde tú estás, ahí en el trabajo donde tú te encuentras, ahí en la fábrica, en el carro, en el ministerio donde estás, donde quiera que estás, nuestra responsabilidad es procurar que nuestras vidas hagan pensar a otros. Wow, ¿cómo este hombre y esta mujer, este joven, puede vivir de tal manera en este siglo? Algo tiene él que los ponga a pensar, que los ponga, y aunque solo sea un poco, que piensen en la fe cristiana. ¿Cómo este hombre es tan diferente en medio de tanta tiniebla? ¿Cómo es que estas personas viven en esta nación con gozo, con alegría? Siempre están proclamando el reino, siempre están predicando, no se rinden. Que nosotros provoquemos a otro a pensar de nuestra fe cristiana. La segunda cosa es que el evangelio es aquello que el hombre puede también, aparte de estorbar o ser un obstáculo, también puede desaprovechar o rechazar. También el hombre puede desaprovechar o rechazar el evangelio. Y en última instancia, la voluntad del hombre siempre es libre. Dios tiene el control de todo, pero Él no es un controlador. Oigan esto, oigan esta verdad. Dios tiene el control de todo porque Él es soberano. Él lo creó todo, Dios tiene el control de todo, pero Dios no es un controlador. Dios no está controlando al hombre para que le sirva. El hombre tiene libertad de servirle a Él. Y el hombre no le puede servir a Dios si no es convencido por el Espíritu Santo primero y atraído a Él. Por eso Jesús dijo, si nadie puede venir al Padre si Él mismo no lo atrae a través de mí. Aleluya. Esto hay que entenderlo, porque el hombre puede desaprovechar y rechazarlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la libertad de escoger. Y el hombre en su naturaleza caída y muerta en pecado no tiene la habilidad de decir Dios yo te amo, a menos que Dios se le revele a su vida y lo atraiga a Él. La característica del amor es siempre ofrecer y nunca obligar. La característica del amor de Dios es siempre ofrecer y nunca obligar. Del contrario a eso, Dios te revela el amor y te convence, según Juan, el Espíritu Santo te convence de pecado y te trae a Él. Aleluya. Un hombre puede desatender o despreciar lo que Dios le ofrece. Y puede vivir como si las buenas nuevas no existieran, pero se pondrá su alma en peligro. Escúchame bien, todos los que no conocen a Jesús, todos los que no son cristianos, todos los que no han nacido de nuevo, todos los que están oyendo este audio, escúchame bien. Si tú rechazas a Cristo, rechazas al evangelio. Y si rechazas al evangelio, tu alma está perdida. Te puedes perder por la eternidad. Escúchame bien, si rechazas el evangelio, si sigues rechazando a Cristo, si sigues pensando que tú estás bien y el otro está mal, si sigues pensando que tú no necesitas a Dios en tu vida, si tú piensas que no necesitas a Dios para ir al cielo, si tú piensas que no necesitas a Cristo, usted está en grave peligro. ¿Por qué? Porque estás rechazando al único que te puede salvar y se llama Jesucristo. Óigame bien, si eres familia mía, si no eres familia, si eres amigo, no amigo, yo te tengo que decir la verdad. Si tú rechazas al evangelio, que es Cristo, no hay salvación fuera del evangelio.
No existe otro camino que Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Jesucristo lo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo lo dijo: yo soy la buena noticia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hoy yo te digo esto, mi hermano, mi amigo que me va a escuchar a través de Facebook, a través de este mensaje: si no tienes a Cristo, estás perdido eternamente. Si no tienes a Cristo, si no naces de nuevo, si no crees en Dios, al Evangelio, y lo rechazas porque te crees mejor que Dios, porque te crees mejor que otro, porque estás justificando tu propia justicia, porque te crees más justo que otro, porque te crees que porque no fuma, no bebe, no va a barra, no adultera, no fornica y no haces nada de esto. Si tú piensas que estás bien, estás perdido. Si tú piensas que estás bien sin Dios, estás perdido. No es conocer de Dios, es conocer a Dios. No es conocer del Evangelio, es conocer al Evangelio, que es Cristo. Por eso yo te hago esta invitación en esta mañana, para que tú te arrepientas y venga a Cristo y le digas: Señor, sálvame, sálvame, porque el único Salvador se llama Jesucristo. Este es el propósito entonces del Evangelio: tomar al hombre y hacerlo volver a Dios una vez más, pero el hombre no debe desaprovechar esta oportunidad ni rechazarla. Tercera cosa, el Evangelio es aquello que el hombre puede distorsionar también o pervertir. Primero Pablo habla de obstaculizarlo, ahora desaprovecharlo, rechazarlo, y tercero, lo puede distorsionar también. Como hoy en día y como en aquella época del apóstol Pablo, había muchos falsos maestros que distorsionaban el Evangelio y lo pervertían. En 2 de Corintios 11:4 el apóstol Pablo dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo soportan, pero a mí no me soportan. A ellos sí los toleran, a ellos los aceptan. A esos falsos maestros ustedes los aceptan, pero a mí no me aceptan, ¿verdad? En el comentario del Nuevo Testamento, de esta segunda carta a los Corintios, en el verso 11, en el capítulo 11, verso 4, dice que si Pablo lo que está diciendo es que, porque si alguien llega proclamando a un Jesús distinto al que nosotros os proclamamos, dice Pablo, el alguien aquí que Pablo toca, si alguien es un representante del grupo de, como dice este comentarista, de entremetidos, gente que se metieron, personas que se metieron a la iglesia, filtrados, y tal como se evidencia del capítulo anterior, el 10 y verso 7, verso 10 y 11, esta persona presenta a otro Jesús. Estos falsos maestros presentaban a otro Jesús, representaban a otro Jesús, a los miembros de la iglesia de Corintio. Y debido a que Pablo en muy raras ocasiones usa solo el nombre de Jesús en lugar de Cristo Jesús o Jesucristo, presuponemos que señala el ministerio de Jesús sin que se lo predique como Señor crucificado. Ese era el problema de los falsos maestros, que predicaban a un Jesús diferente. Si alguien predica a un Jesús diferente, lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos lo predicaban sin la cruz. Oiga lo que significa predicar a un Jesús diferente en este siglo XXI. Es predicar a un Jesús sin el sacrificio, sin la cruz. Lo vamos a ver ahora. Los judaizantes intrusos que se habían filtrado, ellos se obtenían y habían obtenido de describir a Jesús como el Cristo, pese a que se llamaban a sí mismos siervos de Cristo. Ellos no usaban la palabra Cristo, porque la palabra Cristo es el ungido. Ellos no usaban el nombre de Cristo. Ellos usaban el nombre de Jesús. Los oponentes de Pablo llegaron a Corinto promoviéndose a sí mismos
promoviéndose a sí mismo. Eso es lo que existe hoy en día. Los falsos Cristos, los falsos Jesús, los maestros que actúan en esta falsedad. Primero ellos, ¿cómo tú los caracterizas? Que ellos se promueven a ellos mismos. Yo, mi ministerio, mi nombre y todas esas cosas. Cristo no los había comisionado a ellos como apóstoles. Ellos se presentaron en el nombre de su propia autoridad y nunca demostraron haber sufrido por causa de Jesús y del Evangelio. Por haberse rehusado a obedecer las Escrituras, esta gente evitó el sufrimiento inevitable que se tiene por seguir a Cristo. Más bien hablaban probablemente acerca de un Jesús victorioso que realizaba milagros, predicaba buenas nuevas e inspiraba a las multitudes. Ese era el Jesús que predicaban los falsos maestros. Un Jesús solamente victorioso, no un Jesús sufriente, sino un Jesús sin sufrimiento. Pero se le olvidó mencionar el sufrimiento, la humillación y la muerte de Jesús en la cruel cruz, como nos dice Romanos 15:3. Proclamaban a un Jesús totalmente distinto al que Pablo había señalado en Corintios. Número 2, dice Pablo aquí en este texto: o si recibís un espíritu distinto al que vosotros recibisteis. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es: ¿se debería escribir con mayúscula la palabra espíritu en referencia al Espíritu Santo aquí que Pablo escribió? No. ¿Por qué? Porque el espíritu que los intrusos proponían no era el espíritu de Dios, sino un espíritu humano. Por eso es que aparece con letra minúscula, porque no está hablando del espíritu de Dios, sino de otro espíritu que era el espíritu que ellos promovían, el espíritu humano. ¡Wow! ¡Qué mucho de humanismo hay hoy en nuestros altares! Lo que yo hice en el pasado, no. Todo esto es un testimonio y todo eso tiene su lugar, pero a quien nosotros debemos de promover, y el verdadero evangelio promueve al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, a Cristo. Estos falsos maestros que se habían filtrado en Corintios era un espíritu con letra minúscula humano, se promovían ellos. Y cuando los corintios recibieron a Cristo, Dios les dio su Espíritu Santo. Oye, cuando los corintios habían recibido a Cristo, Dios le dio a ellos el Espíritu Santo. En los últimos 4 capítulos de esta epístola, Pablo dice muy poco acerca del Espíritu Santo, pero él ya había hablado de este tema y no era necesario que volviera a repetirlo. Y los intrusos querían ofrecerle a los corintios un espíritu mundano en lugar del Espíritu Santo. Pero un espíritu mundano esclaviza a la gente, escúchame bien. El espíritu humanista y el espíritu mundano esclaviza a la gente y llena sus corazones de miedo, de temor. Este espíritu carece de poder, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, según Pablo en 1 de Corintios 2:4-5 y Gálatas 5:22-23. Este espíritu humano carece de gozo, carece de paz, carece de paciencia, de humildad. Son espíritus controladores. Son espíritus que se filtran para enseñar falsas doctrinas, pero para controlar a la gente. Ese espíritu es un espíritu falso, un espíritu con letra minúscula. Es un espíritu humano que controla. Escúchame bien, ministro que me está escuchando, hombre de Dios. Ese espíritu hay que rechazarlo. Ese espíritu hay que reprenderlo. Ese espíritu hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que está promovido humanamente, no por Dios. La tercera cosa que Pablo menciona en ese texto dice: o un evangelio diferente al que vosotros aceptáis. Pablo predicó el evangelio de Cristo, el cual fue recibido en fe por los corintios. Y cuando los corintios creyeron en Jesús, recibieron de parte de Dios el orden del Espíritu Santo. Y nótese esto, que los creyentes aceptan el evangelio, pero también reciben al Espíritu Santo. Cuando tú aceptas el evangelio, también recibe al Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo y el evangelio no son dos cosas desiguales, sino que el Espíritu Santo, cuando tú recibes el evangelio, también inmediatamente viene a ti.
Y bajo esta dirección el apóstol Pablo y bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos, los corintios, tenían que permanecer y seguir firmemente. Ahora la gente se encuentra allí en peligro de recibir un evangelio diferente. Y Pablo se da de cuenta de que alguien está predicando un evangelio diferente. Y ellos pueden escuchar, los corintios, el eco de las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7, que dice: estoy sorprendido de que tan pronto ustedes se pasen a otro evangelio. No es que hay dos evangelios, sino que hay un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio el que ellos están predicando. Hay un solo evangelio de Jesucristo, el cual aparece en 4 versiones, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay otro evangelio que el de Jesús. No hay 2 evangelios, solamente hay uno, y ese evangelio es Cristo. Todos los demás son falsos, son añadidos. Todos los demás son inventados por los hombres. Pablo escribió que había recibido la tradición de parte del Señor y que se le pasó a los corintios. Y posteriormente les escribió acerca de la luz del evangelio. Y con esa luz del evangelio los creyentes pueden ver la gloria de Cristo. Esto es el propósito del evangelio, que el evangelio te lleva a ver la gloria de Cristo, no la gloria de los hombres. Aleluya. No la gloria de un pastor, de un evangelista, de un ministro, de un hombre. No, el evangelio te revela y te lleva a ver la gloria de Cristo. Pero los corintios estaban perdidos y no podían ver, porque habían sido ocultadas de ellos. El apóstol entonces recalca que ni él ni sus colaboradores han distorsionado jamás la palabra de Dios, capítulo 4, verso 2. Pero eso es justamente lo que sus adversarios en Corintios, maestros falsos, hicieron en el capítulo 2, verso 17. Y Pablo le dice: ustedes los toleran, ¿verdad que sí? A mí no me toleráis. A mí no me aguantan, pero a ellos sí lo toleran y le dan la bienvenida. Porque siempre lo falso es más fácil que lo verdadero. Siempre lo falso la gente lo recibe mejor que lo verdadero. ¿Por qué? Porque lo verdadero confronta, lo falso no. Lo falso engaña. Y Pablo le dice: toleráis, ustedes toleran. Y vosotros toleráis muy bien, le dice Pablo en ese capítulo 11. Ustedes lo toleran, ¿verdad que sí? Y Pablo se indigna. Y aquí lo que Pablo dice, que los cambios de doctrina fueron tan presentados gradualmente. Oye, fue gradualmente, porque lo falso nunca viene de cantazo. Lo falso nunca viene así, de momento. Lo falso viene filtrándose momentáneamente. Escúcheme bien, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos evangelios, los falsos Jesús, todo eso viene filtrándose poco a poco. Y no estamos hablando que se filtran por gente neófita. Estamos hablando que se filtran por falsos maestros que han estudiado, que saben, pero tienen un espíritu de engaño. Aleluya. El falso evangelio, el falso Jesús, es todo aquello que el hombre hace para ganarse la salvación sin Cristo. Es todo aquello que enseña la religión y la religiosidad. Esfuérzate, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro para ganarte el cielo, para ganarte a Cristo. Para tú estar en Cristo tienes que pasar el paso 1, el paso 2, el paso 3. Todo eso es el falso Jesús y todo eso es el falso evangelio. No, tú no tienes que sufrir. Si tú estás en Cristo no puede haber sufrimiento. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, que estar en Cristo no hay sufrimiento? Si el mismo Jesús dice, y los mismos, el apóstol Pablo, y los mismos padecimientos que Cristo pasó, también nosotros los vamos a pasar. Si sufrís, sufrís junto con Él. Aleluya. Ese es el falso Jesús que se presenta hoy. Un Jesús sin sufrimiento, un evangelio sin sufrimiento, sin persecución. Escúchame bien, ese es el falso Jesús, el que predicaba los falsos maestros en Corintios. Un Jesús sin sufrimiento, sin cruz. Tú no puedes predicar un evangelio sin cruz. El verdadero evangelio está fundado y basado en la cruz de Cristo.
¿Por qué? Porque por los sufrimientos de Cristo nosotros obtuvimos la victoria. Por los sufrimientos de Cristo vosotros tuvimos la gloria. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas esto y te des de cuenta que hoy en día la gente va a tolerar a los falsos maestros, le va a dar la bienvenida, pero a los verdaderos los va a rechazar. Aquí estaba ese problema. Pablo dice, a ellos los toleran. Ellos que habían cambiado la doctrina, presentando algo gradualmente para que los miembros de la iglesia de Corintios difícilmente se dieran de cuenta de la diferencia. Oye, los corintios no se dieron de cuenta de la diferencia porque fue algo gradual. Fue algo que venía gradualmente. Y el propio Pablo tiene que llamarles la atención frente a la amenaza espiritual que tienen en medio. Por esta razón entonces Pablo debería o debe de confrontar directamente a los lectores. Y se indignó. Y Pablo toma esa carta y dice, yo estoy indignado que tan pronto ustedes hayan caído tan fácilmente y hayan permitido que esa gente falsa que predica un falso evangelio de esfuérzate mucho para que tengas mucho. Haz esto para que sea agradable a Dios. Cree en Dios, pero también haz esto. Oye, eso es el falso evangelio. Es el evangelio de las obras. Es el evangelio de que, ok, tú estás en Cristo, pero añádele algo más. Dios te salvó, Cristo te salvó 99.9%. Ahora tú tienes algo que hacer para ser salvo. No. O Cristo te salvó completo, no te salvó nada. Cristo nos salvó a todos. A todos. Lo que hay que creer en eso. El falso evangelio te dice, tú tienes que hacer, tú tienes que quitarte, tú tienes que hacer aquello. Ay, Señor. Por eso es que necesitamos maestros de revelación, maestros de la palabra, maestros que estén fundados y sean competentes de un nuevo pacto. Wow. Número 5, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué consecuencias escriturales hay cuando se presenta a Jesús que no experimentó sufrimiento, humillación y muerte en la cruz? ¿Qué efecto tiene proclamar a Jesús que no se humilló a sí mismo y que no llegó a ser obediente hasta la muerte? ¿Qué efecto tiene? ¿Cuál es el resultado de predicar a Jesús sin mencionar el derramamiento de su sangre? El autor de los Hebreos lo dice claramente al lector y le dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es imposible predicar a un Jesús sin derramamiento de sangre. No, hay que predicar a Jesús, aquel que se sacrificó, aquel que murió por nuestros pecados. Hebreos 9:22. Y además por medio del sacrificio del cuerpo de Cristo hemos sido hechos santos y continuamos en el proceso de santificación. Escúchame bien esta verdad. Nosotros hemos sido santos, hechos santos, porque Dios nos hizo santos en Cristo. Eso se llama separación. Eso se llama ser diferente, actuar diferente. Pero estamos en el proceso de santificación, donde Dios está haciéndonos a la imagen de Cristo, hasta que llegue el cumplimiento del proceso, que es ser igual a Él. Aleluya. Yo no sé si tú quieres esa bendición tan grande de llegar a ser igual a Él cuando Él vuelva por segunda vez. Aleluya. Pablo dice lo mismo y escribe que si la resurrección de Jesús es nula, entonces nuestra fe es inútil y no hay perdón de pecado. Si al Cristo que usted y yo predicamos, si el evangelio que usted y yo predicamos es falso, entonces en vana es vuestra fe y nuestra fe es inútil y no estamos perdonados. Como dice el buen puertorriqueño, nos chavamos todo el mundo, aquí todo el mundo está perdido. Pero yo sí creo que el evangelio que predicamos es el mismo evangelio que Dios manifestó hace 2000 años, que se llama Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor, que Él fue a la cruz, que murió por todos nosotros, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y el Padre lo sentó a su diestra y allí está intercediendo por cada uno de nosotros. Y como hemos aprendido, y a la misma vez
Él está en nosotros y nosotros en Él. Que si sufrimos, aleluya, somos más que bienaventurados. Que si pasamos por dificultades y necesidades, somos bienaventurados. Porque los mismos padecimientos que Cristo sufrió, también nosotros estamos en ellos, pero con una mayor gloria. Aleluya. Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, además, no hay entonces vida eterna para la raza humana si nosotros no predicamos a ese verdadero Cristo, a ese verdadero Jesús, que murió, fue sepultado, resucitó, sufrió por cada uno de nosotros. Y cuando se predica a otro Jesús, uno distinto al del evangelio, se elimina la enseñanza bíblica en cuanto a la expiación, la reconciliación, la remoción de la maldición y la adopción. Si Jesús es simplemente un hombre que debemos usar como modelo, dice 1 Corintios 15:19, seríamos los más desdichados de entre todos los hombres. Si usted toma a Jesús solamente como un modelo humano, nosotros estamos desechados. No, Jesús no solamente es el hombre, Él fue un hombre, Él es un hombre, pero también Él es Dios, nuestro Salvador, la buena noticia, el que murió por nosotros. Él es el eterno Dios, Jesucristo. Y sin embargo, en base a la Escritura, confesamos con gozo, juntamente a la Iglesia Universal, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna a través de Cristo. ¿Puede darse algo semejante a lo que Pablo llamó otro evangelio? Voy a preguntar esto. ¿Puede darse algo semejante a lo que Pablo llamó otro evangelio? Cuando un hombre empieza a predicar el evangelio como a él le gustaría que fuera, en vez de cómo Dios determina que sea, lo único que consigue es predicar otro evangelio. Vuelvo y repito, el otro evangelio es aquel que se enfoca en el esfuerzo humano. Es aquel que se esfuerza o se esforza en los sacrificios humanos, en los esfuerzos humanos, en lo que el hombre tiene que hacer para Dios. Ese es el falso evangelio. Solamente después de haber escuchado a Dios, debemos hablar a los hombres. El peligro está en que, en vez de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, queramos nosotros decirle a Dios otra cosa y a la gente otra cosa.